Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda su amigo Elías Huerta Psicas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico. Y bueno, pues también doy la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos están siguiendo a través de Facebook y a los que se están conectando de manera directa. Poco a poco, pues ya va creciendo rápidamente nuestro número de participantes. Gracias por su confianza, gracias por su participación. Y bueno, antes que nada les quiero pedir una disculpa porque pues hoy ando saliendo de una gripita y me van a escuchar un poquito más normado de lo normal. Así es que con mayor razón le vamos a pedir a nuestro querido invitado del día de hoy que, que me sustituya en esto de la conducción y además de la entrevista. Nos da mucho gusto recibir, les presento a ustedes al magistrado doctor Sergio Molina Martínez, quien es consejero de la Judicatura Federal y quien hoy pues nos viene a platicar sobre esta importante obra que recién publicó, El cambio social y la justicia laboral en México. Bienvenido, Sergio, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado para esta entrevista aquí en Foro Jurídico. Muchísimas gracias, estimado doctor. Hace tiempo que habíamos tenido el honor de la invitación a su queridísimo y escuchado y visto programa, y por fin se llegó el momento y aquí estamos con mucho gusto acompañándolo a usted y a todo el público que nos acompaña. Pues sí, gracias por el tiempo y bueno, en efecto, es un tema muy especial. Vamos a platicar sobre el análisis de este libro que es autoría directa del señor magistrado, que pues aborda precisamente uno de los temas, comentábamos un poquito antes de entrar al aire, con la reforma judicial, sin lugar a dudas, como se ha calificado, o la reforma que tiene que ver con el sistema de justicia más importante, más profunda de los últimos 100 años, que es esta importantísima reforma laboral, que está, bueno, en un proceso de implementación. Esta es la idea del análisis de este libro, en el que desde este sugestivo, interesante nombre de Cambio Social y Justicia Laboral en México, pues aborda y nos va a platicar sobre ello el magistrado Molina, los aspectos previos, los aspectos centrales de esta reforma constitucional, cómo se ha venido implementando y cuál es la trascendencia que tiene. Y bueno, pues quién más calificado que el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, quien es un destacado funcionario del Poder Judicial de la Federación, con una gran trayectoria, con una gran carrera. Ha sido secretario en juzgados de distrito, en tribunales colegiados, juez de distrito en varias entidades del país, en la Ciudad de México, juez especializado en materia laboral en la Ciudad de México, y últimamente también fue nombrado magistrado con sede en Cancún, en Quintana Roo, y después fue también visitador del Poder Judicial de la Federación, y ahora, bueno, pues el Senado, no, la Corte lo nombró consejero de la Judicatura Federal, uno de los cargos más importantes después de ser ministro de la Corte en la estructura, en el sistema del Poder Judicial Federal, en donde él ocupó un cargo muy importante que fue precisamente el titular de la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Así es que, bueno, además es profesor universitario, autor de artículos, de obras autorales, además licenciado en Derecho en su natal Universidad Autónoma de Chihuahua. Él es originario de Chihuahua, ha hecho estudios de posgrado, inclusive en España tiene una especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Entonces, pues nadie más autorizado que él para platicarnos de estos temas.
Bienvenido, mi querido magistrado Sergio Molina, y adelante, nos gustaría que nos platicaras un poco como preámbulo, como introducción, eh, en qué momento comienza a considerarse la integración de esta obra. ¿Cómo es que te viene la idea, por qué, de realizar este importante trabajo? ¿Qué debo decirle antes de que empieces? Pues no hay muchas obras en este tema. Tu obra ahorita es de lectura obligada para todos los que estamos interesados desde cualquier perspectiva: capacitación, litigio, impartición de justicia en la materia laboral en México. Entonces, pues vamos a platicar un poco qué te lleva y por qué a escribir este libro. Muchas gracias por la inmerecida presentación. Doctor, lo haces porque eres nuestro amigo. No eres objetivo en tus señalamientos en torno a mi persona, así es que te agradezco muchísimo este grado de subjetividad por la amistad que mantenemos de hace muchos años. ¿Qué nos llevó a escribir este libro? Bueno, en el 2017, 100 años después de la emisión de nuestra Constitución Social de 1917, se dio una gran reforma en materia de derecho del trabajo, doctor, amigos que nos acompañan. En el 2017 se transformó por completo el modelo sindical en México, las relaciones colectivas de trabajo, estas que tienden a el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores en los sindicatos, fue modificada de raíz en la reforma del 17. Pero no solo ello, sino que trastocó, modificó, mejoró la impartición de justicia en materia laboral, tanto individual, colectiva, como de seguridad social, depositando ahora el conocimiento de los casos, de las controversias, en tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial de la Federación o de los estados. Esos dos cambios, esos dos elementos, son los referentes de esta reforma constitucional del 2017. Nada menor, estimado doctor, porque en el ámbito colectivo, este tema que me he referido a la primer gran característica de la reforma del 2017, se pretendió establecer los elementos, las garantías constitucionales, los instrumentos para que los sindicatos estuvieran legítimamente representados por sus dirigentes. Esto parecerá algo normal o trivial. Podríamos preguntarnos, pues, ¿qué no era así en la vida real? No los dirigentes representaban a los trabajadores, pues en torno a este tema se ha escrito mucho y se llegó a la conclusión de que existía una gran simulación en las relaciones colectivas de trabajo. No existía esta vinculación entre la dirigencia y los trabajadores. Y esto se manifestó en términos muy claros, estimado doctor y público que nos acompañan, porque los salarios en México estuvieron de los más bajos en Latinoamérica. Las condiciones de precarización y flexibilización de grandes sectores de trabajadores en el país estuvieron presentes. México durante muchos años solo tuvo para ofrecer mano de obra barata y eso costó una gran insatisfacción de la representatividad sindical con respecto a los trabajadores. Esto tenía otras consecuencias porque quienes firmaban los contratos colectivos de trabajo, en algunas ocasiones, por no decir muchas, no representaban esa base sindical, sino a los intereses que los, en su momento, líderes sindicales mantenían para establecer estas condiciones de bajos salarios y flexibilización en las condiciones de trabajo. Esto imperó en los últimos 30 años y tuvo sus altibajos en un periodo que he denominado, doctor, amigos que nos acompañan, el corporativismo sindical en México. Esto cambió porque en la Constitución se establecieron garantías, cláusulas, normas, principios que aseguran o tienden a asegurar que las dirigencias sindicales realmente representan
y que los emplazamientos a huelga, por ejemplo, uno de los elementos que tiene el derecho colectivo, sean realmente realizados para buscar, para preservar este mejoramiento en los intereses y en los niveles de vida de los trabajadores. Esto es el ámbito sindical. Se adicionó además, doctor, en el establecimiento de una cláusula, de un principio democrático en los sindicatos. Se considera desde la Constitución, en esta reforma del 2017, que los principales actos, las principales determinaciones de los sindicatos, como la directiva, como elegir o no a un sindicato, elegir o no a ciertos dirigentes, elegir o no el contrato colectivo de trabajo, tendría que pasar por el voto personal y libre de los trabajadores. No es un tema menor, porque esto conecta con los valores y principios democráticos de los sindicatos en la propia vida interna de estos. Y además estableció que debía existir certeza en la firma, en el registro y en el depósito de los contratos colectivos de trabajo. Todo esto implicó que se crearan nuevas instituciones desde el 2017 para asegurar estos derechos colectivos. Uno de ellos es la creación, por ejemplo, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encarga de estos temas sindicales. Esta es la primera gran parte de la reforma del 17, pero la otra gran parte es que los conflictos que deriven de esos temas sindicales, de esos temas colectivos, de los temas individuales entre patrones y trabajadores o entre entes de seguridad social y asegurados, tendrían que ser resueltos de una manera totalmente distinta vista en México. Las juntas de conciliación y arbitraje, la federal y las locales en los estados, tuvieron su razón de ser, un producto revolucionario, un producto de sectorización de la justicia que atendió a un proceso histórico, pero concluyeron su vigencia. Concluyeron su vigencia en la reforma del 2007 porque se estableció que esta manera de resolver los casos no podría ser más aplicable a estos conflictos. Y entonces se concedió el conocimiento de los casos a nuevas formas de organizarnos, que son los tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial de la Federación o los estados. Es decir, el Poder Judicial asume esta nueva competencia para conocer los casos laborales en una forma distinta después de 100 años. Y un elemento característico de este modelo de impartición de justicia es una conciliación prejudicial de tipo obligatoria, doctor, amigos que nos acompañan. Este referente de condicionar el presentar una demanda ante los tribunales, el acudir directamente ante el juez, sino antes ir a un centro de conciliación de manera obligatoria, es un modelo que ninguna otra competencia, materia o jurisdicción en México lo mantiene. Estos dos elementos, el ámbito colectivo y la manera de resolver los casos, es lo que llevó, estimado doctor, a la necesidad de establecerlo en un libro de manera, con la humildad que tú me conoces, de manera ordenada, para que el público Déjame hacer lo conozca. una pequeña reflexión a partir de lo que acabas de comentar. Creo que estos dos puntos iniciales de partida de tu análisis del fenómeno de la reforma laboral y de tu libro, perdón, es muy importante que se dejó atrás este esquema ya rebasado, anacrónico, simulado, como tú decías, de las juntas laborales, que las juntas eran una simulación. Realmente ni impartían justicia, ni era pronta, ni expedita, era completamente contraria a los principios constitucionales. Creo que eso fue un gran paso y pasar a que fueran jueces de veras, no juntas ahí medio simuladas, los que resuelvan los casos de los trabajadores, de los sindicatos, de los empleadores también, como bien lo has dicho. Creo que eso es fundamental y aplaudimos que la reforma se haya centrado en ese punto. Y la otra también,
de manera fundamental con la corriente moderna de justicia en el mundo, la institución previa donde se puedan, antes de entrar al juicio, prejuicios, las de conciliación, reales, verdaderas, porque existía la conciliación en materia laboral, pero era una simulación y era un coyotaje del tamaño del mundo. Así es que creo que estos dos puntos son suficientes para darle la bienvenida a esta importante reforma. Ahora, yo te preguntaría que nos comentaras un poco, porque normalmente cuando estamos frente a un libro jurídico que analiza una reforma, un tema judicial, pues siempre es ver los artículos, compararlos, y tú hablas de cambio social. Es una cosa muy interesante. ¿Qué nos puedes platicar sobre el título de tu libro, antes de seguir adentrándonos en los puntos importantes de esta reforma trascendente? Bueno, doctor, para poder entender estos elementos de la reforma del 2017, tuvimos que hacer una introspección en el derecho patrio. México fue el primer precursor del constitucionalismo social en el mundo. La Constitución de 2017, producto de este fenómeno revolucionario en México, de esta revolución en México, encabezado en uno de los grandes sectores por el sector obrero, dio a México y al mundo la posibilidad de establecer en sus normas fundamentales, en sus normas constitucionales, derechos sociales. Estos derechos sociales que buscan establecer elementos, mecanismos que compensen las diferencias económicas, el totalismo financiero, para aquellos grandes sectores que no lo han logrado. Y este constitucionalismo social llevó a México a ser un referente de la constitución de OIT, por ejemplo, o la constitución de Weimar en el 2019, posteriormente en Europa. Pero México perdió el rumbo de ese constitucionalismo social, ya lo dijimos, había una simulación y poca atención a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores. Y no solo ello, los micro y pequeños empresarios también eran extorsionados, de tal suerte que esta compensación que se pretendía hacer del derecho social no se materializaba. Y esto pretende cambiar con la reforma del 2019 a la Ley Federal del Trabajo y la 2017 a la Constitución. Porque ahora se busca regresar a ese constitucionalismo social, estimado doctor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la labor cotidiana de las nuevas juezas y los nuevos jueces que encuentran su punto de partida en esa Constitución de 1917 y que encuentran su punto de llegada en la solución de sus casos, tanto individuales como lo colectivo, buscando ese constitucionalismo social que no se ha ido, que sigue presente en nuestro país y que sigue inspirando a otras naciones a buscar en las resoluciones de los casos, en la actividad de los jueces, en ese cambio social. Y es de lo que trata el libro, doctor, y lo hemos descubriendo en esta plática. Qué interesante. Oye, Sergio, yo recuerdo, bueno, desde que empezamos a entrar en el ámbito del ejercicio libre de la profesión, que siempre se cuestionaba el tema de las juntas, ¿no? Locales y federales, su integración, su eficacia. Y desde hace muchos años, por lo menos 2 décadas que yo recuerdo, había ya en el foro, en la academia, la inquietud o la petición reiterada, pues de que había que llevar ya la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación para que fuera seria. Y había una resistencia impresionante por parte de presidentes de la Corte, de ministros, de juzgadores, en fin, a que este paso se diera. Y bueno, y finalmente, pues nos alcanzó el destino y no quedó de otra. Y bueno, yo recuerdo también que cuando ya estaba en análisis los proyectos de la reforma constitucional, seguían las quejas y los, pues,
las prácticas de no permitir que se pudiera llegar al Poder Judicial este fenómeno que era como el patito feo de la justicia en el país. Entonces yo te preguntaría, y tú un poco lo abordas en tu libro, ¿cuáles son los principales retos que se le han presentado, que se le están presentando, que continúan o ya no continúan al Poder Judicial de la Federación, la implementación de la justicia laboral, que tú sabes muy bien porque fuiste precisamente el titular de la unidad de implementación en el Poder Judicial de la Federación de esta justicia laboral? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Has resumido unas 100 páginas de libro en esta interesante pregunta, estimado doctor. Había, cuando comenzamos a hacer los análisis, siendo titular de la unidad de implementación, más o menos 1,5 millones de casos de juicios en las juntas de los estados y la federal. 1,5 millones de casos que en promedio se resolvían en 4 años. 4 años que no hacían justicia social. 4 años que implicaban, como lo dices, extorsión de líderes sindicales a micro y pequeños empresarios, líderes sindicales eternizados en sus puestos, juicios en donde los intermediarios lucraban con las necesidades de los trabajadores o los juicios en contra de los empleadores. 1,5 millones de casos no eran sencillos de asumir. Tendríamos que idear, como se ideó en la reforma de 2019, la que materializó, la que particularizó la reforma constitucional, en la estructura de estos nuevos tribunales. ¿Cómo deberían de ser? ¿Cómo debían de organizarse? Pero sobre todo, estimado doctor, ¿cómo tendrían que ser las juezas y los jueces que encabezaran este cambio? Por decirte un ejemplo, no quería el foro que nadie de las juntas se incorporara a los tribunales, porque decían iban a estar contaminados. Siempre lo he dicho y lo diré. Mi más profundo respeto para el personal de las juntas, para las presidentas, para los presidentes que en un modelo, en una desatención que hubo de su jurisdicción, hacían lo que podían. Y ellos no tenían la culpa, sino era un modelo estructural que los tenía rezagados. Ellos no eran el problema, sino la manera en que se estructuraba. Y ahora tenemos jueces y juezas provenientes de las juntas, provenientes de las diversas actividades que se realizaban y formados, eso sí tuvimos que dar competencias para resolver los casos, para trabajar en equipo y para visualizar con un sentido crítico las formas, en una idea nueva. La idea nueva es no perder de vista que en sus resoluciones incorporan a la justicia social, pero ahora se encuentran con referentes internacionales. La OIT, con sus diversos convenios y recomendaciones al Estado mexicano, ha establecido la necesidad de que las juezas y los jueces asocien las normas internacionales para la solución de casos. Pero además, doctor, nuestras jueces y nuestros jueces siguen las tendencias de la Corte Interamericana que al desarrollar los derechos sociales y en específico los derechos laborales ha establecido. ¿Cuáles entonces eran los retos? 1, asumir esta competencia. 2, estructurar los tribunales para la mejor solución de los casos. Pero 3, encontrar a las mejores mujeres, a los mejores hombres para desarrollar esta importante actividad de cara a una nueva formación. Ese quizás fue el principal reto que asumió el Poder Judicial, pero además lo tenían los poderes judiciales locales. Ellos no habían conocido en la más mínima expresión casos laborales. El Poder Judicial, de manera indirecta, con su juicio de amparo, conocía de casos laborales, pero los poderes judiciales no, doctor. Y ahí se centró otro importante reto. ¿Cómo el Poder Judicial
compartió sus conocimientos con los poderes judiciales para que entre todos, todas las instituciones juntas, sacáramos adelante este reto para México, para el Estado mexicano, doctor. Ese era el reto. Pues qué bien, y lo han estado logrando. Fíjate, la trascendencia de esta judicialización de la justicia laboral, yo la reflejo en un comentario un poco chusco, un poco cordial, que yo hacía en algunas ocasiones para tratar de ver estas diferencias entre la justicia común civil y la laboral con los alumnos en las aulas universitarias. Decía, miren ustedes para que vean la diferencia. Cuando ustedes se acercan ahí por la calle de Niños Héroes y van llegando a la puerta principal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como moscas se acercan las gentes. No se le ofrece una mudanza, aquí tenemos macheteros, quiere para un lanzamiento. O sea, a la fecha, ¿no? 3 cuadras más adelante, allí en Vertis, íbamos entrando a la Junta de Conciliación y Arbitraje y se acercaba un muchachito con traje. Muy bien. Oiga, Milik, ¿no se le ofrecen testigos? Esa era la diferencia, era un sistema completamente corrompido y simulado. Y luego te daban la audiencia para que de 4 meses llegabas, estabas 2 horas, no encontramos el expediente y otra audiencia otra vez para entre 2 horas. Y si dabas una dádiva, a lo mejor en media hora encontraban el expediente. Entonces, verdaderamente que esto sí ha sido un paso, porque había una connivencia ahí entre el representante de los trabajadores, el representante de los empresarios. En fin, la verdad es que sí es un paso muy, muy importante. Y bueno, el libro aquí es fundamental. Yo te diría, ya nos has un poco diseñado, pero bueno, ¿a quién va a diseñar, a quién va dirigido este libro? A los litigantes, a los jueces, a los trabajadores, a los líderes sindicales. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? ¿Cuál es la Bueno, importancia en ese sentido del libro? bueno, el libro está pensado para todos los sectores. Tratamos de, precisamente con el título que lo encabeza, de decir, con la reforma laboral, si la aplicamos en serio como lo estamos haciendo, y ahorita me referiré a algunos casos, doctor, que han hecho este cambio social, lograremos la justicia social. Y la seducción del propio título te lleva al contenido, porque en su contenido aludimos a un análisis de los derechos sociales. Y esto pues va dirigido a los estudiosos de los derechos fundamentales. Pero además aludimos a las reformas económicas y sociales que coincidieron con las reformas laborales en México. Y ahí podemos decir, está dirigido a los profesores universitarios como tú y yo lo somos en la máxima casa de estudios en la UNAM. Viene otro apartado que genera la necesaria vinculación entre la reforma y el tratado comercial que México suscribió precisamente en el 2019. Y ahí llama la atención a otro grande sector, a los abogados de empresa, que ven en las exportaciones, por ejemplo, la necesidad de respetar la democracia y la libertad sindical, si no se someterán a los planes internacionales que se establecieron en el TEMEC a propósito de la reforma laboral. Y finalmente, se dirige a la concepción, a la idea de los nuevos jueces. ¿Qué elementos tendremos que encontrar en los nuevos jueces para lograr ese cambio social que genera el título? Y esto se dirige entonces a todos los operadores, estimado doctor. Aquellos que buscan encontrar la razón en sus casos y ver la manera en que piensan los jueces. Los jueces, cómo los vemos desde la judicatura. Y no solo eso, sino a los demás funcionarios que acompañan en las decisiones a las y los juzgadores. De tal suerte que el libro está dirigido a varios sectores y lo hemos tratado de hacer muy ordenado para que el capítulo que le interese a cada cual lo analice y desde luego, como tú lo has dicho, escuchar
la retroalimentación de las lectoras, de los lectores, quienes en sus comentarios nos ayudarán a la perfección, a el replanteamiento de figuras y, ¿por qué no?, a la propuesta de ajustes en aquellos supuestos que así lo meriten, doctor. A esas personas, a todas ellas, va dirigido este libro. Mira, querido magistrado, hay aquí algunas participaciones, felicitaciones y preguntas que nos hacen nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo desde Facebook Live directamente en la transmisión. Ahorita te las voy a hacer, pero antes de eso yo quisiera hacerte una pregunta. Me pareció muy interesante el prólogo de esta funcionaria de la organización de la OTI, Organización Internacional de Trabajo, con sede en Suiza. Y bueno, pues entra a temas más allá de la justicia social, temas económicos en esta ecuación que planteaba ya la exigencia, la necesidad de que México se sumara a esta corriente mundial de reformar las relaciones laborales. Entonces yo te preguntaría, ¿qué importancia tiene en el contexto del TLC, de este importante camino por el progreso económico en el país, esta importante reforma laboral? Creo que hay un tema ahí muy interesante que tratas tú en el libro también, que vale la pena que nos lo comentes. Has resumido el capítulo 2, estimado doctor, de este libro. Es Para que decir, veas que leí tu libro. no esperaba menos de nuestro compañero y colega, el doctor. Existió un fenómeno muy interesante en la reforma, porque no podíamos entender la proyección que se le dio, esto es, una máxima protección a la democracia sindical, a la rendición de cuentas, a la paridad en las directivas sindicales, a la publicidad en el registro, a la publicidad en los contratos colectivos de trabajo. No hubiéramos pensado estos grandes avances que se desarrollaron en la legislación secundaria sin la vinculación del acuerdo de libre comercio que se negoció entre México, Estados Unidos y Canadá a propósito y en una gran medida en el tema laboral. Los bajos salarios, la precarización en el empleo, era el elemento que permitía a las empresas instalarse en México. Por muchas se mudaron de nuestros vecinos del norte a instalarse en nuestras franjas fronterizas, aprovechando precisamente esa baja de salarios y esa precarización en las condiciones de empleo. Nuestros vecinos advirtieron este fenómeno y lo denominaron como dumping laboral. Es decir, no estamos compitiendo como socios comerciales, decían los vecinos, porque tú tienes condiciones laborales flexibles que promueven la generación de empleo en detrimento de los nuestros en Norteamérica. Así lo señaló el presidente Donald Trump en su momento y exigió la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y en el anexo 23-A del Acuerdo de Libre Comercio se estableció todo un capitulado laboral. Y México se comprometió frente a los principales socios comerciales a transformar de tajo el modelo sindical y corporativo que prevaleció en México durante muchos años. Y estableció en las letras, en la parte inferior, doctor, que si México no lo hacía, aceptaba que el Tratado de Libre Comercio no surtiría sus efectos. De ese tamaño es la vinculación entre el acuerdo comercial y la reforma laboral. Y además estableció que tendría que haber tribunales independientes que resolvieran estos casos. De tal suerte, estimado doctor, que en el ámbito interno teníamos una necesidad, esta simulación y estos bajos salarios. Pero en el nivel internacional era necesario, porque así lo vieron nuestros principales socios comerciales, de que tendríamos que cambiar. Y esta asociación entre la necesidad interna y la valoración externa fueron los elementos judiciales, yo diría la tormenta judicial perfecta, que permitió
este cambio en la reforma del 2017 primero y la posterior del 2019. Y de esto trata el libro, doctor. En su capítulo segundo habla de estos elementos internos y estos elementos externos que quizás si no hubieran existido no se hubiera detonado y catapultado tan rápido el cambio de la justicia laboral. Más adelante, si quieres, platicamos todas las acciones que hemos hecho en estos años, desde el 19 que se emitió la reforma, hasta el 2022, que es cuando está establecido en todo el país. Platicamos más adelante de este tema, estimado doctor. Mira, le voy a dar salida a algunos comentarios de la gente que nos sigue, a quienes agradezco su confianza. Eh, Martina Aparicio del Estado de México te felicita por tu brillante exposición. Además dice que eres no solamente especialista en materia laboral, sino también en equidad de género. Y me felicita a mí por haberte invitado, desde luego que ha sido un acierto. Wilfrido Mercado pregunta cuántos jueces han capacitado y qué métricas usan para ver estos avances. Aquí hay otra reflexión interesante que hace Gerardo Valente en relación, dice, con las observaciones que hacía yo de las prácticas viciadas que existen en las juntas, que existían en las juntas. Dice que por desgracia aún subsisten y no se han erradicado. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Y aquí hay una reflexión de Irma Gabriela Garza, que te felicita desde luego, y pregunta un poquito más, dice, ¿qué nos puedes explicar acerca de lo que se expresa en tu libro sobre la jueza y el juez Hermes? Si nos podrías explicar un poco más el alcance de esta denominación. Hasta ahí la dejamos. Gracias, doctor. ¿Cuántos jueces? Yo diría, más bien, ¿a cuántas personas capacitó el Poder Judicial de la Federación? En un primer libro que se publicó, que se denominó Acciones de Capacitación, nos preguntamos, y está documentado en ese libro, ¿cómo tendría que ser esa formación de competencias? ¿A cuántos tendríamos que dirigirnos? ¿Cómo tendría que ser esa formación? Y lo que hicimos, llevamos a la práctica, fue una capacitación sistematizada de lo menor a lo mayor para encontrar una sensibilización de estos temas, la importancia de la reforma, luego una actualización normativa y luego una especialización con grado en la escuela judicial para finalmente llegar a los procesos de selección. Más o menos 60,000 personas en el país se capacitaron con este modelo, con la presencia de jueces y magistrados federales en en las distintas ciudades en el país. Ese fue el primer elemento hasta lograr seleccionar. Tenemos más o menos seleccionados unos 160 juezas y jueces federales. Actualmente están adscritos, ejerciendo funciones, aproximadamente 138 juezas y jueces. Todas y todos formados bajo esta idea de preservar, primero que nada, la justicia social en sus decisiones. ¿Cómo medimos o cómo aseguramos el éxito? Cada semana en esta oficina, en esta sala de reuniones, acude el titular de la unidad. Y el titular de la unidad nos rinde la estadística que semana con semana recaba de las decisiones de los jueces. Más o menos el promedio de duración de los casos, de los juicios en los tribunales laborales es de 7.8 meses. ¿Podremos decir que es mucho? O Podemos sea, decir bajamos, que es poco. en términos generales, bajamos de 4 años a 8 meses. A 8 meses. En términos generales, estamos resolviendo así. Desde que la demanda ingresa a nuestra oficialía de partes hasta que emite la sentencia. Claro, habrá casos que se tardan más, otros que se tardan menos. Pero en materia de seguridad social, el promedio es menor. Más o menos 6 meses estamos determinando las enfermedades de trabajo para las trabajadoras y trabajadores de México, es decir, de 2 años, de 4 años a 6 meses en seguridad social. Y lo medimos cada semana. Y aquí vemos en dónde tenemos retrasos y en dónde tenemos muchos egresos.
más o menos el promedio de todo el país, habrá algún litigante que diga, mi caso tiene sin resolverse mucho tiempo, bueno, habrá otro que diga, mi caso se resolvió en 2 meses. Más o menos entre los extremos tenemos un promedio de 8 meses cerrado. Esa es la manera en que medimos los avances. Otro avance que medimos, doctor, es la recurribilidad, es decir, la impugnación en amparo directo de las decisiones de nuestros jueces. Ha bajado el número de amparos directos presentados contra el nuevo sistema. Y nos preguntaremos por qué, doctor. ¿Por qué es cada vez menos el número de juicios de amparos directos presentados? Porque el juez está presente en todas las audiencias. La Ley Federal del Trabajo establece la sanción de nulidad. Las audiencias serán nulas sin la presencia del juez. ¿Qué implica que estos testigos a los que se fabricaban, les quizás será más difícil exponer su dicho frente al juez, y más que esté grabado en audio y en video, su dicho frente al juez? Y la presencia del juez, la manera en que dicta sus sentencias, quizás legitiman un poco las decisiones. Y tan legitima que tenemos menos juicios de amparo. Ahí radica el éxito. Me referiré después a algunos otros casos. Las juezas y los jueces presentes en las audiencias, cumpliendo el principio de inmediación con la técnica de la oralidad, hace que exista una permanente vinculación, como el juez Hermes entre la tierra y el cielo. El juez Hermes ahora está vinculado entre la necesidad de la población de resolver sus casos y su obligación constitucional de resolverlos con transparencia y objetividad. Esa es la concepción del juez Hermes que se vincula en el libro. Esto es, ya no solo un interpretador, ya no solo un integrador, sino un agente del cambio social que en sus decisiones permita vincular esas necesidades, como el cielo y en la tierra, con sus decisiones. A eso me refiero al juez Hermes en el libro, y estoy cierto que las y los jueces están profundamente convencidos de que con su espíritu crítico, con su visión social y su convicción de maximizar estos derechos sociales, alcanzarán esta convicción del juez Hermes, que tanto hace falta para México y otras naciones, estimado doctor. Pues, querido Sergio Molina, tenemos una participación muy importante, inusual, sobre todo en Facebook Live, que siempre tenemos mucha gente que se conecta para desde ahí ver la entrevista, pero que ahora está participando mucho. Y bueno, te quiero comentar algunas felicitaciones y participaciones de colegas y compañeros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, el doctor Carlos Quintana Roldán, que también es magistrado federal en materia laboral, te felicita y dice que verdaderamente no es la presentación de un libro, sino una conferencia magistral sobre el tema que la combinas el derecho con la sociología laboral. Estoy completamente de acuerdo. También nuestro compañero de Toluca, el doctor Roque Arellano, que te manda saludos y que dice, ojalá podamos superar los actos o las prácticas de corrupción que imperaban en las juntas de conciliación y arbitraje, ahora que ya es parte del Poder Judicial Federal. Muchas personas que te mandan felicitar por la gran labor que hiciste desde la unidad de implementación y ahora como consejero en estas materias. Y me felicitan por haberte invitado, así es que me llevo algunas felicitaciones sin merecerlas. Pero bueno, aquí hay un tema muy importante entre la diferencia que hay con la justicia laboral del Poder Judicial de la Federación y de las entidades de justicia local. Esto, bueno, pues se ha dado también ya una diferencia muy marcada. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Que algunos de Wilfrido Mercado, en fin, te mandan felicitar, pero hacen esa reflexión, ¿no? ¿Cuándo se van a empatar? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos en esa materia? En el contenido del libro, doctor, se establecen cuáles son los elementos que la federación o los estados tienen que tomar en cuenta para que se lleve a cabo el éxito
de la reforma. Ya aludimos a los jueces y su carácter, aludimos a los elementos y los insumos, pero yo creo que tiene que haber una convicción y un convencimiento de que si depositamos en una verdadera justicia laboral los esfuerzos productivos de una región, vamos a suponer una importante región armadora de vehículos, encontrará seguramente mayores inversiones y logrará que más empresas crean que en esa región conviene invertir. De ahí que la importancia entre la reforma laboral y los aspectos estos sociales y económicos sea de suma trascendencia. Los estados del país, las entidades, tienen que asumir esa responsabilidad y no verlo como un gasto, sino decir es una inversión para que se generen más empleos y haya estabilidad. El Poder Judicial está consciente de que los ciudadanos allá afuera no distinguen entre competencias, la federal, la local, la burocrática, la seguridad social, sino quiere ver resueltos sus casos. Y el Poder Judicial trabaja de la mano, estrechamente. En esta sala de juntas hemos recibido a innumerables presidentas y presidentes de tribunales superiores de justicia de los estados que buscan en el Poder Judicial el apoyo para que sus entidades logren el mismo éxito que está logrando la federación en sus casos. Y lo hacemos con mucho gusto. Sí hay esfuerzos importantes, el Estado de México es un esfuerzo importante, algunos otros estados están trabajando en ello, pero todas y todos tenemos que trabajar en el mismo sentido, porque ya no es viable separar las jurisdicciones y las competencias. Nuestras ciudadanas y ciudadanos exigen que cada vez estemos más cercanos en las decisiones a sus necesidades y el Poder Judicial trabaja con las entidades para que lo logren. Y quizás en otra plática que hablemos, doctor, te hablaré de algunos otros casos de éxito, pero por lo pronto el Poder Judicial lo hace y lo hace convencido en que todos, Federación y los estados, tienen que trabajar conjuntamente y seguramente lo lograremos. No, pues yo desde ahora te invito a que en breve tengamos otra charla porque hoy estamos presentando formalmente tu libro, que además, pues, si no mal entiendo, acaba de salir prácticamente del horno, es de las obras pioneras en la materia, que aborda con toda seriedad, con profesionalismo, con metodología, este fenómeno de la reforma laboral, como ya lo hemos corroborado, pero hay muchos temas que están pendientes que nos gustaría tú que coincido con Noel Morales cuando dice que eres el referente más importante del nuevo derecho laboral en el país. Coincido. Me gustaría que en otra oportunidad nos platiques sobre cómo ha ido caminando, sobre los retos de este órgano importante de conciliación previa, sobre la Defensoría de Oficio en la materia, sobre temas muy importantes, sobre algún tema aquí particular que Flor Campos pregunta, ¿cómo ha visto la aplicación del principio de la primacía de la realidad por sobre formalismos del procedimiento? Pero bueno, a reserva de que hagas un comentario sobre eso, yo la verdad creo que es muy importante que podamos seguir pues abrevando de tus conocimientos, de tu experiencia, sobre todo como lo sigues haciendo ahorita como consejero de la Judicatura, que ya lo decía al principio, es una de las pues, más importantes funciones, cargos que se puede tener en el Poder Judicial de la Federación, donde construyes por todo el país. Y bueno, dinos, ¿en dónde se puede adquirir el libro? Y pues, apenas lo acabas de presentar hace 10 días, ¿no? O sea, está verdaderamente calientito. Quisiéramos ver la posibilidad de retroalimentarlo, que nos des algún correo, algún contacto. Como tú lo has dicho, esperas comentarios, porque seguramente este libro va a ser un libro de lectura obligada para todos los que estemos en el medio laboral y se va a hacer un libro de texto y un clásico seguramente. ¿Qué comentarios nos darías? Ya estamos casi en la parte final del programa, pero todavía tienes muchas cosas que comentarnos. Bueno, en el libro se abordan muchos temas, el principio de la realidad es uno, en donde los formalismos, doctor, deben de estar superados. La obligación de los jueces es dictar sus sentencias, entre otros,
buscando el principio de la máxima de la realidad, que debe imponerse por los formulismos. Es una apuesta arriesgada, porque ¿en qué medida, hasta qué límite, a partir de la legalidad, puede operar el principio de la máxima de la realidad? Seguramente, y ahí lo con otro comentario, seguramente las y los jueces, que ellos ahora son verdaderamente los referentes del cambio social, pero además del estudio permanente de la Ley Federal del Trabajo. Yo soy el más humilde de los estudiosos en esta materia. Las juezas y los jueces ahora son las estrellas, los protagonistas de este cambio. Seguramente encontrarán los límites de este principio de la realidad. El libro está en la editorial Porrúa, seguramente en la página de la editorial se encontrará y les llegará a su domicilio. Existe una página electrónica, sergiomolina.com. Ahí podrán escribirnos, ahí vienen algunas reseñas, algunas actividades que hemos hecho. Ahí pueden mandarnos un mensaje o venir directamente aquí al Consejo de la Judicatura. Aquí tenemos un sistema de puertas abiertas para que todo aquel que venga a solicitar una audiencia lo recibimos con mucho gusto y con el mismo entusiasmo que estamos ahora tú y yo platicando, estimado doctor. No, pues ha sido muy interesante, tanto las gentes que nos están siguiendo, que nos distinguen con su confianza aquí en nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico, pues nos has enseñado mucho el día de hoy, pero aquí no quisiera dejar de hacerte esta pregunta, aunque estamos ya sobre el tiempo, de René Casoluengo, que te pregunta si existen simetrías y asimetrías en la justicia laboral en México con la de Estados Unidos y la de Canadá. Sí, qué importante pregunta. Desde luego que el entendimiento de la reforma por nuestros vecinos del norte no ha sido sencillo, como no es sencillo nuestro entendimiento de sus modelos de solución de casos. A partir de una realidad en el mundo y en nuestro propio continente, que es el imperio del sistema del common law, es decir, la solución de casos a partir de los precedentes que existen allá, y el sistema romano-germánico propio de nuestra materia. Sí hay diferencias en la manera en que se resuelven los casos, sí hay asimetrías. Ellos pregonan o buscan otra finalidad en la solución de los casos. Nosotros, como lo hemos dicho, buscamos la justicia social por la realidad en la que nos encontramos, es decir, estas diferencias en donde muchos tenemos poco y pocos tienen mucho. Es una realidad las diferencias que existe en México, pero en toda Latinoamérica en ese sentido. Entonces, sin embargo, estamos trabajando por hacerles ver a nuestros vecinos comerciales, a nuestros socios, la valía que tenemos en estos cambios, en que la manera en que hemos asumido en el Poder Judicial de la Federación y en la capacitación en general de este reto, lo hacemos en función del Estado mexicano de cara a sus compromisos, pero además como un asociacionismo integracional de una región, la región más próspera además del mundo, en donde México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. No olvidemos que el principal exportador a Estados Unidos es México. Y esto lo tiene que hacer con mano de obra y la mano de obra tiene que estar regulada ahora por esta nueva manera de entender el fenómeno laboral. Estamos en esa idea y estamos trabajando día a día en eso, estimado doctor. Bueno, pues ya que así ya de salida, muchísimas felicitaciones, qué bueno, coincido. Pocas veces en un programa de esta naturaleza yo me llevo felicitaciones por haberte invitado, lo cual me place mucho. Sabía que de la calidad que tienes, nos conocemos desde hace tiempo y la verdad es que este libro me ha llamado mucho la atención y como dicen aquí seguramente, Nelly Terán, felicitando, esta obra es imperdible para cualquier abogado, como todas tus obras, dice, como todos tus libros. Muchas felicitaciones. El magistrado Napoleón Fillat también te manda a felicitar, muy interesado en el libro, en fin. Pues yo quisiera terminar la entrevista, a ver, haciendo un comentario, una reflexión aquí final, una pregunta.
no importa que nos pasemos como es un Zoom, pues me acuerdo cuando estaba yo en cabina, cuando estábamos ahí en Radio Red antes de la pandemia, pues no, yo tenía que acabar 3, 4 minutos antes porque nos cortaban y entraba, nos sacaban y entraba el siguiente conductor del programa, pero aquí, pues es nuestro Zoom, ¿no? Es nuestro canal digital. Pero Gregorio de la Rosa te pregunta por qué, si está tan reciente la implementación de esta nueva reforma laboral, eh, ¿cómo es posible que haya saturación en los tribunales laborales si apenas el cambio se acaba de hacer? Lo comenta él, ¿no? Sí, bueno, como dijimos que hay casos que se resuelven más de los 8 meses, hay casos que se resuelven antes de los 8 meses. Y tenemos focalizados, doctor, estos lugares en donde tenemos saturación. Quisiera poner en contexto por qué razón. Batallamos un poquito para encontrar las cifras exactas de los casos que llegaban a las ciudades, a las juntas, porque tenían una manera distinta de compatibilizar los números. Y, por ejemplo, en la zona de Naucalpan no había tribunal, solo había una junta en Toluca. Y allí en la región de Naucalpan existe una gran clínica de IMSS. Y entonces, en unas demandas pueden promoverla en función del lugar donde se encuentre su clínica de adscripción. Y entonces tenemos una gran cantidad de asuntos que ahora son presentados por la facilidad, por el lugar, por el acceso que tienen ahora al tribunal. Naucalpan es uno de ellos y hemos estado estableciendo más asignación de jueces, más asignación de personal. Claro, las decisiones no se toman, lo saben bien en la administración pública, de un día para otro. Tiene que haber un consenso previo, tiene que haber un financiamiento y lo estamos haciendo. Nada menos que en diciembre del año pasado, Naucalpan se transformó para resolver los casos. Otro ejemplo que tenemos es en la zona de Campeche, la existencia de tres tribunales, uno en Campeche capital y el otro en Ciudad del Carmen, ha hecho que los casos se detonen y la sonda petrolera genera muchos casos federales. Estamos trabajando por eficientizar, por mandar más personal allá. Día a día lo estamos midiendo y estamos conscientes de que no estamos a la par de la necesidad, pero vuelvo a insistir. Tenemos la convicción, tenemos la formación y trabajamos día a día, semana tras semana, aquí mismo en esta oficina, para resolver los casos en donde haya saturación, estimado doctor. Sucede distinto en la materia laboral local. Hay estados que tienen saturación, hay estados que tienen mucho mayor problema. Trabajamos conjuntamente con ellos. Entonces, quisiera que separáramos estos dos ámbitos competenciales, doctor. Mira, Sergio, con estos dos comentarios que voy a leer, yo despediría un poco el programa anticipadamente pidiéndote que tú nos hagas una reflexión final. Dice Rodolfo Hernández, y comparto su comentario, que además invita a que compren el libro. Ya tú dijiste dónde, en Porrúa. Dice, leer el libro será como sostener un diálogo con usted cordial como el que hemos tenido aquí en esta tarde. Y bueno, pues algunos que me dicen que es muy poco tiempo para un tema tan interesante. Y finalmente, Pedro Durán ya me está prácticamente ordenando lo que yo ya te había adelantado, que espero que pronto te vuelva a invitar porque ha sido excelente el programa, excelente la exposición y qué lástima que dure tan poco. La nueva justicia laboral, dice él, es un reto para el Poder Judicial y una esperanza para la sociedad mexicana, lo cual estoy completamente de acuerdo con él. Y bueno, yo te pediría una reflexión final, no sin antes agradecer a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros en Facebook Live. En los últimos meses es el programa que más personas han estado conectadas con nosotros en Facebook Live. Y también pues todos los que han estado directamente a través de nuestra plataforma digital de Foro Jurídico. Así es que les agradezco su participación, su confianza. Quienes hayan entrado tarde, les reitero, como todas nuestras entrevistas, a partir de mañana
en YouTube pueden tener acceso a la repetición. Y bueno, pues ha sido un privilegio, mi querido Sergio Molina Martínez, que nos hayas obsequiado estos minutos, que nos ha dado esta brillante exposición de lo que representa el contexto, sobre todo, hacia dónde va la justicia laboral en México. ¿Alguna reflexión final? Que la esperanza se está transformando en una realidad. Los contratos colectivos de trabajo que se están resolviendo, las negociaciones que se impugnan o que se resuelven en nuestro Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos, procura hacer la justicia social y cada vez más trabajadoras y trabajadores ven en sus decisiones el reflejo de esta justicia social. El cambio está en ciernes, estamos trabajando duro con ello, pero apenas tenemos 2 años de implementarlo en todo el país y los resultados están a la vista. Cada vez son mayores las personas que se expresan de manera diferente de la justicia laboral y en ellos estamos trabajando día a día. No cesamos en el esfuerzo, no cesamos en la capacitación y en el diálogo y aceptamos, como lo hemos hecho y lo haremos, las autocríticas y las críticas que vengan en la realización de nuestra actividad. Nos son útiles y nos son necesarias porque a partir de ellas aprendemos. Yo los invito a revisar los contenidos, a estar presentes en las audiencias, a acudir a nuestros tribunales, las audiencias son públicas, y poder constatar de viva voz cómo las juezas y los jueces contribuyen a este cambio social, como lo dice el libro, estimado doctor. Espero que no sea la última y seguramente nos veremos próximamente. Claro, pues felicidades por esta importante obra que sin duda se va a convertir en un clásico de la justicia laboral en México, y tú seguramente ya lo eres, pero serás más un tratadista en la materia, en esta, la más importante reforma judicial del México contemporáneo. Felicidades, muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena. Hasta luego, me despido de todos los que nos siguieron, muchas gracias, insisto una vez más, por su confianza y por su participación. Buenas noches. Hasta el Buenas próximo. noches. Gracias, estimado doctor.